está llevando a cabo el presidente Donald Trump en relación al cierre del estrecho de Hormuz. Nosotros tenemos en nuestro guión como primer tema este bloqueo que Trump había anunciado hacer. Él dice, la mirada internacional que se le tiene a todo esto es que parece un juego de niños cuando están jugando donde atienden los niños. Ah, que tú cogiste el carro, el carrito de juguete. Ah, tú lo cogiste o lo escondiste de mí, ahora yo lo escondo de ti, ahora escondo la caja de los juguetes. O sea, cerraste el estrecho de Hormuz, ahora yo te lo cierro otra vez. Estamos viendo a ver cuántas veces se puede cerrar el estrecho de Hormuz y es a lo que ha acudido Trump y los estrategas que le asesoran. Tú dices que debemos evaluar el bloqueo de Trump. El bloqueo. Bloqueo, no fue bloqueo que tú Bueno, dijiste. eso es otra cosa que también se está debatiendo. De hecho, hay temas serios ya a nivel médico. Qué bueno que tenemos a Humberto aquí. A nivel médico hay gente que está evaluando los comportamientos de Trump, pero bueno, eso es arena de otro costal. Ahora nos compete que Humberto nos actualice de este bloqueo del ya bloqueado estrecho de Hormuz. Las noticias novedosas sobre esto, que Trump y su fuerza naval estaba dirigiéndose allá a cerrar el bloqueo, a cerrar El bloqueo. a cerrar el estrecho que ya estaba cerrado. Humberto Salazar nos actualiza de esas informaciones que recién están llegando a su dispositivo. Bien, yo creo que el presidente Donald Trump es primero una persona que racionalmente tiene un plan, no solamente él, sino Estados Unidos, con el tema de lo que ocurre en Medio Oriente. Y eso son tres fases fácilmente ya detectables a medida que se van sumando los acontecimientos. La primera fase fue la fase militar, que prácticamente terminó. Prácticamente terminó porque no ha habido un misil más lanzado entre Estados Unidos e Irán, e incluso desde Irán hasta Israel, a partir de que el martes pasado se detuvo un ataque donde se habló de la desaparición de una civilización. El tremendismo y la hipérbole del discurso del presidente Trump es de todos conocido. Por eso, en mi caso, yo casi nunca trato de racionalizar lo que dice, sino lo que hace. Y lo que hizo fue que esa guerra estalló. Hubo una destrucción masiva de lo que son las capacidades militares de Irán. Este fue apoyado sobre todo por China, que es su principal aliado, y llegaron a un punto en el cual, pues, a partir de la presencia de bombarderos B-52 en el aire, se devolvieron hasta Inglaterra de nuevo, plantearon una negociación. En mi caso, que tuve el honor de ser embajador de la República Dominicana en un país extranjero, en Asia, y sobre todo porque cuando tuve que estudiar para ser embajador, yo sabía que la primera aproximación era imposible que se llegara a un acuerdo. La prensa internacional dice fracasa el acuerdo. La diplomacia no funciona así. Irán fue hasta Islamabad, en Pakistán, con una delegación de más de 30 personas, incluyendo, y fue muy llamativo, el presidente o jefe del Banco Central iraní, porque hay un serio problema económico vinculado a lo que es la guerra. La guerra es cara, pero aparte necesita muchos recursos. Y Estados Unidos envió una delegación de 3 personas nada más. Eso era imposible que llegara a un acuerdo porque, claro, ninguno de los dos tenía la autoridad suficiente para firmar un acuerdo, ninguno de los dos grupos. Esas negociaciones, dijeron, fracasaron, no fracasaron. Entraron en una fase de consulta interna de parte de los dos gobiernos, de los 3 gobiernos exactamente. Y creo que en el día de hoy ya se puede decir por dónde van los tiros. En primer lugar, Israel y el Líbano ya anunciaron que en el día de hoy comienzan reuniones en Washington para llegar a un acuerdo de paz. Es decir, uno de los temas donde se plantea que hay un gran problema porque esa guerra no se detuvo, pues los dos actores principales se van a reunir ya en Washington para entonces tratar de llegar a un acuerdo y detener la guerra en el área entre Israel y el Líbano. En segundo lugar, ya se sabe que va a haber otra ronda de negociaciones.
otra ronda de negociaciones que probablemente se produzca el próximo el próximo jueves en Islamabad. Eso es lo que se infiere de una cantidad de informaciones que están en la prensa internacional, sobre todo el periódico New York Times en el día de hoy, que plantea eso, que tiene informaciones de que el jueves se va a producir otra ronda de negociaciones con dos puntos principales, nada más. En primer lugar, el ofrecimiento de Irán de que va a detener lo que es el enriquecimiento de uranio durante 5 años y que el uranio que tiene enriquecido en su territorio lo va a enviar a Rusia para entonces usar ese uranio en lo que es un plan nuclear no militar. En el tema de Estados Unidos, se dice también que Donald Trump plantea 20 años para detener ese enriquecimiento de uranio y ese es un punto para negociar. Y en segundo lugar, el tema del estrecho de Hormuz, pues el gobierno de Estados Unidos no bloquea el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz se supone estaba bloqueado en ciertos términos. Estados Unidos lo que produce es que esta es la genialidad de quien se inventó la maniobra, es impedir que lleguen los barcos. Que salga el que esté ahí, algunos saldrán, otros no saldrán, no, que lleguen, que entren los barcos. Y para eso, el próximo viernes llega ya el tercer portaaviones grandes de la Armada de Estados Unidos, que va a ser un arco alrededor del estrecho, no es dentro del estrecho, ni cerca del estrecho, a 80 millas náuticas de la entrada del estrecho, para impedir que los barcos entren ahí. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Que solamente hay que vigilar los mercados. En la mañana de hoy el petróleo está bajando. Aparte de que el petróleo está bajando, las acciones en el día de ayer en Wall Street y las bolsas en Estados Unidos y Asia hoy están subiendo. Significa que el mercado, o sea, los que tienen dinero y manejan dinero, saben mucho más que nosotros de lo que está ocurriendo, pero los vientos aparentemente son de que la guerra ya va a terminar o terminó y no va a haber más intercambio de fuego en lo que es el Golfo Pérsico y lo que es el tema entre Israel e Irán. La mirada de Freddy Guasvivas sobre estas noticias actualizadas que nos brinda Humberto Salazar sobre el intento de cerrar o bloquear un estrecho que ya está bloqueado, la opinión de Freddy de lo que se está, lo que se escuece en la información norteamericana y del mundo sobre las acciones de Trump. Freddy Guasvivas. Bueno, lo que queda de manifiesto en este evento es la forma chabacana con que el presidente Donald Trump ha manejado toda esta coyuntura política y de conflicto bélico, porque notablemente Donald Trump no tenía en sus planes originarios hacer una invasión a Irán, no tenía agredir a Irán, sino hacer la bravuconada que él hace, te subo los aranceles, si no tú bajas. Entonces, él va conquistando en base a esa política de chantaje y extorsión, va conquistando un espacio. Y entonces, una de las fórmulas más increíbles en el verbo literalmente increíble, o sea, porque no son creíbles, es como él ha manejado los resultados de la guerra de Irán y contra Estados Unidos y contra Israel. La gente perdieron la guerra y la perdieron claramente y salieron huyendo. Pero cuando Netanyahu en 21 diapositivas en la Casa Blanca le pasó una película de muñequitos de Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves que anda con los 7 ladroncitos de los enanitos, ¿verdad? Entonces, Donald Trump salió diciendo a los 2 días, a los 48, gané la guerra, le hundí toda la armada, desbaraté todos los aviones, no hay... Y resulta que hay una armada que tiene el control absoluto del estrecho de Hormuz. Absoluto. Y entonces, ¿y qué armada del diablo es esa si esa armada fue destruida? Dijo Trump que tiene 156 naves hundidas en el mar. ¿Y qué armada debe ser que...? Yo decía, tal vez vinieron a Salinas de Baní
y se cogieron las yolas que usan los pescadores para pescar ahí en Baní, para llevársela para allá, para que sirvieran de armada de Irán, porque Donald Trump le destruyó toda la armada, y esa armada tiene el control absoluto de Hormuz. Pero destruyeron toda la fuerza aérea, todo lo que era el poder aéreo de Irán. Está destruido. Hoy, el viernes pasado, le tumbaron 5 naves juntas, 2 Hércules, 2 helicópteros, un avión de F-15, F-16, F-15. Y entonces, ¿cómo es posible que tú no tienes fuerza aérea y no puede pasar nada por ahí arriba que te lo tumba? Tumba un F-15, que nunca se había visto eso en combate. Un F-15 son de los aviones más modernos del mundo. Hay que llevar $30 millones, es decir, biplan. Y los Hércules, los helicópteros, los Black Hawk. Entonces, estamos hablando de una narrativa de mentira y de aspaviento y de chantaje, pero no se la ha dado. ¿Por qué? Porque Irán dijo, no me interesa negociar. Y tuvieron que rogarle a Irán que fuera y que fuera y que fuera, rogarle hasta el último momento para que Irán se sentara en una mesa de negociaciones, pero con puntos flexibles. A mí hay que pagarme todos los daños que me han hecho, a mí hay que buscarme 500.000 millones, a mí yo tengo ese uranio, no lo entrego, y hay que dejarme de dispararle al Líbano. 3 puntos ahí puestos en la mesa, y entonces, ¿qué vinieron? Han ido buscando la vuelta y buscando la vuelta, porque sencillamente se dieron cuenta que esta gente no le iban a hacer un farol, no le iban a hacer una carta falsa para hacerle un allante, porque esa gente tiene con qué responder. Cada vez que se lanza un dron de estos de iraníes, se están mandando $30.000 al aire ahí, pero lo tumban con un Patriot de $1 millón, $2 millones. Y si en vez de uno, tiene que mandarle 2 porque uno fracasó, y le mandan 2 Patriots, le están mandando $4 millones ahí a tumbar $30.000. Esa guerra es insostenible para los norteamericanos. Tienen déficit presupuestario, tienen problemas económicos. Están hablándose ya de esta inflación. ¿Por qué? Porque sencillamente la crisis es tan profunda. Si esos barcos, ¿por qué todo el mundo quiere negociar? Si esos barcos permanecen 3 semanas más ahí, 4 semanas más en el estrecho de Hormuz, hay una crisis económica para Estados Unidos, para Rusia, para China, para Japón y para República Dominicana. Para Dominicana, nosotros también vamos a hacer, ya nos subieron, nos encaquetaron 9 pesos la costilla de gasolina. Eso es por la crisis del Golfo y la oscilación de los precios del petróleo. Precios del petróleo en las bolsas de valores que están siendo manipulados. La comunicación de noticias positivas, fíjense que todos los lunes sale una cosa positiva para controlar la bolsa y controlar los mercados. Todos los lunes, pero los viernes cierran con una vaina catastrófica y se dispara todo. Entonces, están aprovechándose y burlándose de la información privilegiada que tienen. Están jugando con las declaraciones que le dan a la prensa. Como decía ahorita Humberto, ya no hay guerra, señores, ya esto va por buen camino, porque ya no hay guerra. Porque los mercados creen eso mismo, que cree Humberto, y entonces los mercados se desploman, le va bien a todo el mundo, y santa paz. Y entonces resulta que eso es una ilusión óptica. Yo siempre digo, eso es un truco de cámara de cine. En el cine, yo digo, coño, ¿cómo que Tom Cruise se tira de un avión a un helicóptero y entonces, truco de cámara? Ahí se escribe Tom Cruise y te manda un boche, porque ese sí lo hace de verdad. Sí, ese sí lo hace de verdad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que Estados Unidos perdió la guerra, Israel perdió la guerra, están desesperados por salir, por dónde salir que puedan decir que ganaron, y lo único que ellos quieren es que le abran una puerta donde ellos puedan decir que ganaron, y le importa todo lo otro, le importa un comino, porque no puede Donald Trump darse el lujo de salir para Estados Unidos a decir que perdió una guerra de Irán. Pues dice China, Rusia, de Irán está perdiendo una guerra Estados Unidos. Irán tiene reserva más recursos para atacar que lo que tiene Estados Unidos y Israel para defender. Entonces, sencillamente, se le peló el billete, van a oler donde guisan, porque los aspavientos y los cuentos que ha hecho Donald,
¿Cuántos ultimátum ha puesto? Creo que 17 ultimátum. No, que tienen hasta las 8 de la noche de tal día y que tienen, y llegan los plazos, y llegan los plazos, y se vencen los plazos, y se van los plazos, y vienen los plazos, y ni nada, ni nada. Entonces, a Dios que reparta suerte. Qué bueno que Humberto es un hombre diplomático, disciplinado, que ha sido embajador, que ha tenido vivencias. ¿Tú quieres insinuar que yo no? Como les iba diciendo, Humberto ha demostrado que no es un trompista recalcitrante como muchos, porque él hace silencio en cosas que Fred dice que un trompista brincaría en esa silla. Así es que miren, Humberto, miren ecuanimidad de ese lado. Miren, ahora hablamos, o reconocer que estamos hablando con la verdad en la mano. Ahora hablamos de Jeff Sharmat. Es una figura importante de Estados Unidos, es un periodista y académico. Es autor de La Familia, sobre el fundamentalismo en Estados Unidos. Ahora es autor también de La Resaca. Está concediendo una entrevista a la cadena de RTV, Radio Televisión Española, y a la BBC, donde lanza afirmaciones contundentes. Dice, abro comillas, el gobierno de Trump es una organización fascista, cierro comillas. Charlotte se infiltró en las redes cristianas conservadoras secretas y sostiene que el movimiento MAGA se inspira en las raíces racistas del poder estadounidense y que estamos viviendo una guerra civil lenta. Sobre esto, hay frases más impactantes como que las iglesias están armadas y tienen sus propias milicias. Dice él que fue a una iglesia de California que ya no tienen la cruz. El pastor dijo que la cruz es para la paz y ahora es tiempo de guerra. También advierte que el verdadero riesgo no son las milicias callejeras, sino una división dentro del ejército estadounidense. Humberto Salazar, tú has seguido la evolución del trumpismo desde su primera elección, de sus aspiraciones, de sus emprendimientos comerciales, desde sus reality shows, hasta que se convierte en presidente una vez y una segunda vez en Estados Unidos. Es una exageración retórica del autor, o hay elementos reales que permiten calificar al gobierno de Trump como fascista o algo parecido? Y si es así, ¿en qué se diferencia de un populismo y autoritarismo estándar, normal, clásico? Mira, en mi caso yo no soy trompista ni antitrumpista, porque por respeto a los televidentes, a quien me escucha, yo lo que hago es analizar hechos. Tengo tendencias, si se quiere, ideológicas o un convencimiento de que me ubicaría en el espectro o en el lado derecho de lo que es la creencia y política, pues tampoco puedo negar mi pasado. Yo fui balaguerista toda mi vida y creo que como balaguerista soy enormemente pragmático. Eso es simplemente aclarar que yo no soy trompista, ni antitrumpista tampoco. Pero el tema de Estados Unidos, ese análisis es mucho más profundo que ese que plantea este autor. Porque Trump representa, o el movimiento MAGA representa a la mayoría de Estados Unidos, y por eso ha ganado 2 elecciones, quizás 3, porque no se sabe lo que pasó en la elección del año 2020, porque refleja lo que es una creencia de ese Estados Unidos que no tiene nada que ver con las ciudades del este o el oeste, que son enormemente liberales como Nueva York y Los Ángeles o el estado de California, sino ese Estados Unidos profundo. Y que por eso cuando usted abre un mapa de Estados Unidos y divide entre republicanos y los demócratas, se da cuenta que el mapa la da prácticamente rojo en el centro donde vive ese Estados Unidos. Estados Unidos es un país eminentemente aislacionista. Y por eso Trump ahora mismo, con esta guerra en Medio Oriente, está planteando situaciones contrarias a los que lo llevaron al poder. Esa es la verdad. Porque Trump planteó un Estados Unidos muy aislacionista, y ahí está la consigna principal del movimiento MAGA. Estados Unidos primero, ahora América, volver a Estados Unidos grande, porque ese es el planteamiento principal de Estados Unidos. Es el planteamiento de la mayoría de los americanos. Es no involucrarse en nada de lo que ocurre hacia afuera, sino trabajar directamente lo que es su país. Y por eso ese país es eminentemente
contrario, o sea, la posición política mayoritaria contraria es involucrarse en este tipo de acciones fuera del territorio americano, que Estados Unidos no tiene por qué ser policía del mundo. Y eso ha sido siempre así. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler ya había invadido y se había ocupado de traer casi todos los territorios hasta la frontera con Rusia para lo que es Alemania, Estados Unidos no había participado en la guerra. Estados Unidos entra en la guerra a finales del año 1941, cuando Japón bombardea el 7 de diciembre de 1941 Pearl Harbor. Ahí es que Estados Unidos entra en esa guerra, porque el presidente Roosevelt no quería la guerra. Es ese hecho lo que los obliga a entrar a la guerra. También ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos participó tardíamente también en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. No le interesaba entrar en ese tema. Entonces, el movimiento MAGA en este momento tiene una crisis interna. Esa crisis interna está planteada por la gran ofensiva que tiene Trump hacia afuera de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que esto termina ya con esta guerra. Con esta guerra terminará ese avance de Estados Unidos para el exterior y se centrará en lo que verdaderamente interesa a ese país. Que ahora, en medio de lo que es Israel, Irán, eso se deja de mirar y ya ayer Trump habló directamente de lo que viene. El próximo objetivo es el patio trasero de Estados Unidos y el próximo objetivo es Cuba. Ya lo dijo porque él no se calla nada. Es un político, no es político, él no es político, los políticos nos callamos cosas. Y creo que ese tema de que pueda haber, incluso me sorprende que alguien diga que el ejército en Estados Unidos se va a dividir. Estados Unidos no tiene un ejército grande que pueda dar un golpe de Estado, eso es imposible. ¿Sabe por qué? Porque eso está contenido en la primera enmienda de la Constitución americana. Por eso es que existe la posibilidad de que todo el mundo tenga un arma, porque así no hay un ejército grande que pueda tumbar un gobierno. En esa democracia de 1776, que fueron los que inventaron el sistema presidencialista, nunca ha habido un golpe de Estado, ni un intento de golpe de Estado. Ha habido guerra civil, pero no golpe de Estado. Y eso hace... Los asesinatos de presidentes son golpes de Estado. No, eso no es un golpe de Estado, porque inmediatamente hay una sucesión constitucional. Entonces, los militares en Estados Unidos no tienen ese papel, no ejercen ese papel de tener una contradicción que los lleve incluso en este momento a lo que podría ser una guerra civil hasta este momento. Hay mucha gente que habla igual que él, plantea que Estados Unidos está camino a una guerra civil. Eso no lo sé, pero habría quizás que discutir este tema en forma mucho más profunda para ver cuáles son las tendencias. Ahora, en Estados Unidos en este momento se está pidiendo que vuelvan otra vez a centrarse en el tema interno y que se olviden, por favor, de la política exterior. Y ahí estamos todavía. Así es. Humberto, de las cosas que dice Charlotte, hablando de la cantidad de armas que hay allí, Freddy, hay entre 450 y 500 millones de armas en manos de civiles en Estados Unidos. Claro. Sí, ese chin, Freddy. Allá es un lujo tú tener 3 rifles, 2 pistolas. Entonces, 4... el verdadero peligro cuestan $200. Está... Se la venden a cualquiera. Según el autor, en Walmart tú vas a comprar. Sí, en todas partes. El tema está con el ejército allí y con esa gran población civil armada, según el autor. Pero también hablamos que esta realista, Freddy, es este escenario. ¿Por qué una guerra civil en una potencia nuclear sería catastrófica para el mundo entero? Bueno, tú dices, me preguntas, ¿por qué sería catastrófica en una guerra civil? Por ejemplo, tener una población armada hasta los dientes, tener un grupo como el grupo MAGA, que han demostrado, y lo que se ha hecho con ICE, la población tiene un nivel de irritación, está muy sensible hasta este punto. Sí, ¿Qué tan peligroso, calamitoso tú pudiese ver que pudiese tornarse la situación allí? Yo te voy a decir una cosa, parece mentira, pero a mí el que me gusta es el sistema dominicano. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar un arma legal, tú vas y compras tu arma con una licencia de porte, una licencia de tenencia, y entonces tú puedes tener algún nivel de defensa propia. Pero eso es muy selectivo para gente que puedan adquirirla y que tengan
algún grado de raciocinio. Ahora, en Estados Unidos la cantidad de eventos que se han producido donde un maldito maniático mata a 10, mata a 17, mata a 12, mata a 8, niños entran a una escuela y es por la proliferación de armas de fuego que hay en Estados Unidos, donde todo el mundo tiene armas. Tú entras a la casa de mí, ven a ver lo que tengo aquí, una pared colgada, un fusil, un AR-15, todo, pistolas, revólver. Entonces, ¿qué pasa? Que ese nivel ese libertinaje en la posesión de armas se le da un poder de ejecución de actos vandálicos a gente que no tiene mucho cerebro, porque precisamente se dedican a las armas porque están escasos. Ahora, una guerra civil, Iván, es dañina en cualquier sentido. Tú la puedes buscar por donde tú quieras. Es el enfrentamiento de la misma familia, para hacer una guerra civil, es un enfrentamiento entre los mismos dominicanos, para poner el ejemplo aquí, no de Estados Unidos. Es un enfrentamiento de una parte de la población contra otra parte de la población, pero del mismo país, del mismo origen, del mismo apellido. Y entonces eso es catastrófico para cualquier sociedad en términos culturales, en términos políticos, en términos sociológicos. Es devastador. Ahora, la guerra civil norteamericana fue una clara, te dejó enseñanzas muy claras de por qué hay que evitar en cualquier nación del mundo guerras de este tipo. Guerras de este tipo. Sin embargo, en Estados Unidos, si Donald Trump permanece en el poder más allá de lo que son porque yo siempre he tenido la teoría de que si él llega a las elecciones y está vivo, él se va a intentar quedar en el poder por algún subterfugio, pero ya le está mandando a investigar cómo podrían quedarse en el poder los republicanos dirigidos por Donald Trump. Entonces, si él quedara en condiciones de hacer un cambalache, tú podrías estar seguro que él va a intentar reelegirse, pero en una guerra civil Estados Unidos se iría, por la cantidad de armas que hay, se iría a una catástrofe de grandes proporciones. Así es, mira, dentro de lo que plantea el autor de este artículo, Charles, él plantea muchos escenarios y plantea los posibles escenarios que se presenten en Estados Unidos que pudiesen llevar a este tipo de situaciones calamitosas. Sin embargo, de nuestro punto de vista, yo creo que Estados Unidos ha sido más permisivo que lo que está prediciendo Charles en este documento, porque habla de eventos desencadenantes. Cualquier acción que Trump lleve a cabo, que sea inconstitucional, que sea una orden muy directa federal, que él emita vía decreto, vía esas cosas. Ya Trump ha hecho esas cosas y no ha pasado nada todavía. Lo que sí se estipula en ese escrito es que ser reiterativo en tomar acciones y decisiones que no van para nada sobre la línea de los protocolos que se llevan a cabo en Estados Unidos. Por ejemplo, miren, Trump, que es defensor de la gente, el NRA, el National Rifles Association, fue de la gente que más le aportó a Trump en sus campañas desde el principio. La gente del sur con sus derechos a su Second Amendment, el Segundo Amendment, que garantiza que cada persona debe tener derecho a un arma de fuego para defenderse a él y a su propiedad. Entonces esa misma gente que son el National Rifles Association son de la gente que está armada y que algunas de las últimas decisiones que Trump ha tomado de manera unilateral no le está gustando a mucha gente, aún del National Rifles Association. Pero también ocurre lo siguiente. Tenemos a Trump haciendo, los ingleses le llaman rants, haciendo una retahila, podríamos decir en el mundo dominicano, de tweets o de publicaciones en Truth Social de manera exhaustiva, que la gente dice, pero ¿cómo escribe tanto un presidente? ¿Por qué dice tantas cosas? Hasta el punto que publica una foto creada con IA de él como el Papa, en un rifi que él tiene con el Papa. Con sanación, él tiene a Einstein ahí acostado en una camilla y entonces lo está sanando. Entonces, Einstein es el que entonces tenemos esta situación de una población que está entendiendo de que tal vez la sabiduría que caracterizó a Trump, el know-how de negocio, de negociar, o la habilidad que él tiene para negociar, que fue una de las cuestiones que lo llevó allí,
eso se está desgastando por unas habilidades, otras que él tiene, que no son tan positivas, que ese saber borrea de decir tantas cosas en medios de publicación abierta. Sobre esto, Freddy Aguas Vivas, coméntanos cuál es tu mirada sobre esta posición de gente armada, de Trump publicando fotos como que él es el Papa. Tiene una lucha que no entiendo también por qué el Papa se refiere, porque el Papa también provocó, o sea, una provocación del uno con el otro. Sí, pero aquí no, la última no es al Papa que él se quiere parecer, es a Jesucristo. Fíjate que también Jesucristo, él tiene la vestimenta de Jesucristo, está poniendo la mano en la frente, ungiendo con óleos, y entonces es un papel de Mesías, de Jesucristo. Entonces, mira, yo quiero aprovechar esa ventana para decir algo. Cuando Donald Trump habla de bloquear el bloqueo, es una cosa irrealizable, es una cosa... Ya el estrecho de Hormuz está bloqueado. Entonces, como tú decías ahorita, Iván, bueno, impidiendo que los barcos lleguen allá al bloqueo, pero él se está yendo un lejísimo, donde no lo alcancen los misiles de Irán, y entonces está simulando un bloqueo. ¿Por qué? Porque no podía retirarse de las negociaciones sin hacer algo, sin decir algo. Pero es una locura, nadie puede bloquear el bloqueo. Porque eso es como tú dices, bueno, yo voy a coger todos los mares y donde quiera yo encuentre un barco con el satélite, voy a detenerlo y lo voy a abordar y lo voy a secuestrar. Entonces, eso es sencillamente irracional. Yo pienso que la forma en que Donald Trump ha ido manejándose, la sociedad de psiquiatras de Estados Unidos, una de ellas, me imagino que habrá 2000, pero una de las sociedades de psiquiatras de Estados Unidos está pidiendo la aplicación de la enmienda 25 de la Constitución que permite cancelar el presidente, mandarle su cheque de release, de pensión, váyase para su casa, usted está cancelado. Están acudiendo a la población a recoger firmas con el propósito de impedirlo. Ahora, ¿qué pasa? Que aparte de la sociedad de psiquiatras que está pidiendo un experticio para ver en qué está este hombre, hay varios sectores de la sociedad norteamericana que están mortificados. Este señor, cuando se estaba eligiendo el Papa, salió vestido de Papa. Ahí mismo sale un Papa norteamericano. Este señor, cuando está en cualquier cosa, quería el Premio Nobel de la Paz, señores. Este señor que anda haciéndole guerra a todo el Medio Oriente, quería el Premio Nobel de la Paz y lo quería con tanta hazaña y tanta hazaña que aquerosió a María Corina, ¿es que se llama la señora? Sí, Machado. Asquerosió a la señora solo porque ella le ganó el premio Nobel de la Paz. Ella tampoco se lo merecía, pero sencillamente viene Donald Trump y había que darle ese premio, llueve, trueno, vente. Y cuando vio que esta señora lo ganó, le dijo, bueno, usted no tiene apoyo en Venezuela para ser presidenta de Venezuela. Eso, vamos a dejar de irse ahí. Y asquerosió americana. Entonces, es un señor que tiene unas ínfulas tremendas, es ególatra. Es una persona que tiene desviaciones y tiene trastornos mentales que nos pueden conducir a una desgracia mundial. Ese señor tiene un maletincito al lado, con un botón rojo, que si ese señor inicia las claves de una guerra nuclear, el mundo se acaba y están en manos de una persona como esta. Ese maletín. Entonces, hay una lucha en toda la sociedad norteamericana para tratar de ver. Señores, son cantidad enorme de cosas. Este señor, todo es... Yo decía que el que encuentre la palabra nosotros en uno de los escritos de Twitter, él no le dice Twitter, le dice, creó una red social para que se haya que depender de esa red para saber lo que él dice. Pero él tiene... el que encuentra la palabra nosotros en un Twitter de Donald Trump, yo le pago unos cuartos. ¿Por qué? Porque el señor dice, yo hice, yo destruí, yo voy a borrar la civilización, yo voy a borrar. Entonces, toda esa fraseología te hablan de un esquema mental, de una ingeniería cerebral que tiene grandes problemas de aterrizar, y sencillamente la humanidad anda en un peligro tremendo en manos de este señor. Sí, para darle paso a Humberto,
quiero recontextualizar otra vez el tema de Trump versus el Papa León XIV. 3 claves de la disputa. En esto, Donald Trump y el Papa León XIV, primero el pontífice estadounidense de la historia, es un hito importante para el catolicismo, nacido en Chicago y elegido en mayo de 2025. Él y Trump han escalado una disputa a niveles inusualmente en el público. Trump, por ejemplo, en Truth Social estaba emitiendo un ataque allí contra el Papa, calificándolo de débil frente al crimen y terrible en la política exterior. Luego publicó y eliminó horas después una imagen generada por ella donde aparece como una figura similar a la de Jesús, lo que mencionaba Freddy, cuando curando a un enfermo. El Papa respondió: no le tengo miedo al gobierno de Trump, seguiré hablando con firmeza contra la guerra. Hay 3 temas importantes en esta disparidad, en este conflicto, especialmente el punto número 1 es la política exterior. El Papa condena la guerra en Irán y que amenazan borrar la civilización de Irán. En el tema de inmigración, el Papa critica las deportaciones masivas. Y el tercer punto, en religión y autoridad política, Trump sugiere que el Papa solo es Papa porque él es presidente. Y Freddy ahorita decía que él se hizo una imagen de Papa con ella y, oh sorpresa, apareció el Papa. El humito salió, Freddy. Habemos Papa. Y norteamericano. Y salió norteamericano. Yo quiero que me dé Humberto sus 2 centavos sobre esto, luego Freddy Guajivas. Lo cierto es que la gente se entretiene mucho en la retórica y se olvida de los hechos. El presidente Trump es un showman. Viene de la televisión. Y de la lucha libre especialmente. Es más, cuando se estaba retirando J.D. Vance de las conversaciones, estaba él en un espectáculo de lucha libre con Marco Rubio. En eso estaba. Porque el presidente Trump es un showman. Y las personas se entretienen en el tema de la retórica olvidándose de los hechos. El presidente Trump no tiene ni siquiera 2 años en el poder. Cumplirá 2 años en el 2020, no, 3 años. Entró en el 2026. Las elecciones fueron en el 2024, perdón, estamos en el 26, tiene 2 años y un poquito. Pues los hechos están ahí. En América Latina se impone lo que son las ideas de una alianza de los países latinoamericanos con Estados Unidos, la principal potencia del mundo y la primera potencia económica mundial. Ahí está. ¿Qué pasó en Perú este fin de semana? Keiko Fujimori está en primer lugar y Hernández Aliaga está en segundo. Uno de los dos era el presidente. La tendencia de derecha. ¿Qué pasó en Argentina? Ahí está Milei. ¿Qué pasó en Chile? Ahí está Kast como presidente de Chile. ¿Qué va a pasar en Brasil? Va a ganar la derecha, probablemente el hijo de Bolsonaro. ¿Qué pasó en Venezuela? Fue sustituido el gobierno. ¿Qué pasó en Honduras? Parecía que iba a ganar la izquierda y ganó la derecha también. ¿Qué va a pasar con el resto de los países de América Latina? O se alinean con Estados Unidos o tendrán serios problemas. Esa es la verdad. 2 años del gobierno del presidente Trump. Una cosa es la retórica, otra cosa son los hechos. En el tema de Medio Oriente, perfecto. ¿Qué ha pasado ahí en estos 2 años de presidencia del presidente Trump? Israel es cada vez más fuerte. Se venció a Hamas. Se venció también las guerrillas en Irak. Se venció también a al-Assad, el dictador de Siria. Se vencieron incluso a los hutíes, que ya no lanzan un solo misil más. Ahí están. Estos son los hechos. Ahora se va a vencer a Irán. Tendrá que sentarse y llegar a un acuerdo obligatoriamente, porque el bloqueo, como se lo están imaginando algunos, no es ese bloqueo. Que no pueden salir los barcos. Ya le dieron una alternativa a los barcos. Busquen en las aplicaciones, como estaba buscando yo ahora mismo acá, de los barcos que están ahora mismo navegando en el mundo, y verán que la inmensa mayoría de los tanqueros, ¿para dónde están dirigidos? Hacia el Golfo de México. ¿A hacer qué?
a llenarse de petróleo de los Estados Unidos en la refinería de petróleo en la costa sur de los Estados Unidos. Ahí está. Esos son hechos. Que se vista de lo que sea, que se parezca a no sé quién, eso no tiene importancia. Esos son hechos tangibles. ¿Cuál es el bloqueo que hay en Hormuz? Que ya dejó de ser imprescindible también para lo que es el paso del petróleo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita y los Emiratos Árabes ya tienen líneas que están llevando el petróleo hacia lo que es el área del Mar Rojo. Ahí está, 7 millones de barriles de petróleo en la reconstrucción de un oleoducto desde Arabia Saudita y 5 millones más de los Emiratos Árabes Unidos. Esos son hechos, eso no es teoría. Y el bloqueo del gobierno de Estados Unidos no es para la salida, es para la entrada. Es para impedir que entren los barcos ahí, que son los que le dan oxígeno a la economía de Irán. Y por eso Irán ahora se va a sentar, y se va a sentar el jueves. Y van a llegar a un acuerdo. Esto no es un juego de béisbol, que yo gané la guerra, que el otro perdió la guerra. Esa no es la idea. La idea es cuáles son los hechos que van a seguir a esto. Primero, y ha sido muy claro el gobierno de Estados Unidos, no pueden tener una bomba atómica. No la pueden tener porque es un gobierno terrorista que es capaz de construir y plantearse realizar un 911 atómico nuclear. Porque hay que recordar que lo que ocurrió en la ciudad de Nueva York con estos aviones convertidos en misiles, que fue un acto terrorista brutal, con más de 2.000 muertos en la ciudad de Nueva York, eso ocurrió por parte de estos fundamentalistas islámicos. Y aparte de eso, han tenido al mundo perseguido y chantajeado durante muchísimo tiempo con esta situación de que tengo una bomba atómica, que no tengo, que te pongo algunos terroristas en tu territorio, que te hago un acto terrorista. Óigame, se acabó, y eso se está acabando en el gobierno del presidente Donald Trump. Y se está acabando en el gobierno del presidente Donald Trump porque él se atreve. Hay otros que no se atreven, porque hay que recordar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Chamberlain fue y llegó a un acuerdo con Hitler y es famosa la foto, cuando salió con el acuerdo y el papelito diciendo: tengo el acuerdo de paz, con los terroristas no se negocia. Con personas radicales de ese tipo no se negocia. Con los que creen que Alá es el que va a venir a salvarlos no se negocia. Por eso es que desde el año 1979 no se reunían dos delegaciones, una de Irán y otra de Estados Unidos, a mirarse la cara, y ahora los obligaron. ¿Por qué? Si Irán tuviera una bomba nuclear, eso no hubiera ocurrido, o tuviera esa fortaleza militar que se dice que tiene, tampoco hubiera ocurrido, no se hubieran sentado nunca. ¿Por qué se sentaron? Se sentaron porque Estados Unidos le destruyó toda la aviación. No hay un avión que haya salido a tumbar un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o la Fuerza Aérea Israelí. ¿Dónde están? Un F-15 es un avión de los años 80. Es un avión de los años 80, no es moderno. El más moderno de la flota de Estados Unidos es el F-35. O sea que han pasado 5 generaciones ya después de ese. Y claro, perfecto, tumbaron un F-15. ¿Y cuántas misiones realizó la aviación de Estados Unidos a Irán? Más de 3.000, sin contar las de Israel. ¿Dónde están? ¿Y dónde están los barcos de Israel? ¿Dónde están los barcos de Irán que van a atacar a la Armada de Estados Unidos, que lo manden contra los portaaviones ahora? Que no le van a dejar entrar los barcos a partir de hoy. Yo espero que eso termine ahí, que no haya más misiles. Yo no soy nada guerrerista, todo lo contrario. Yo también, como el Papa aboga por la paz, yo fui criado en la democracia cristiana, esa es mi ideología de base. Por supuesto que respeto a la Iglesia Católica y a la Iglesia en general. Soy cristiano de nacimiento y por supuesto que no me gusta la interdicción entre el Papa y el presidente Trump. Eso está clarísimo. Ahora, que baje esa retórica, pero tampoco compremos la retórica como hechos. Ahí no va a pasar más nada ahora. Llegaremos a un espacio en el cual tendremos un espacio en que por lo menos habrá una situación de distensión donde se detenga todo y tratemos entonces de construir un mundo
algo diferente. Ahora, yo estoy de acuerdo con algo en el presidente Trump y con lo que es la actitud de los Estados Unidos. ¿Cuál es? El mundo no puede estar chantajeado por estos terroristas eternamente. Se va a acabar ahora. Aguas vivas. Mira, hay cosas que son simbólicas. Por ejemplo, que Donald Trump es un showman maravilloso, un tipo que vive del cuento. Ahora, en políticos como Donald Trump, Hipólito es un showman, Hipólito es una persona agradable, donde quiera que llegue te entre con un chiste, por más serio que tú lo abordes, te sale con una pachotada, y uno se ríe y se lo disfruta sanamente. Pero este showman que dice mi hermano Humberto Salazar, este showman cogió en Gaza apoyando a Israel y asesinaron a 75 otra vez lo ciudadanos. mismo. Sí, lo mismo. Ese argumento... Pero tú hablaste lo mismo, Ese tú le tienes miedo a ese argumento. Ahora está... Lo mismo que... No, bueno, pues esto es un debate. ¿O tú quieres decirme lo que yo tengo que decir? Di lo que tú quieres. No, pues tú me puedes decir, Freddy, mismo. mira, di esto y esto. Y yo digo lo... No, lo que pasa es que tú estás poniendo un tipo santo. Él lo coge de relajo, pero hay 75,000 muertos en Gaza, 17,500 niños asesinados en un genocidio garrafal de Trump y Netanyahu. ¿Quién carga con esos muertos? ¿Quién cubre? Qué bueno, no, que le gusta la chanza, se viste de Jesucristo, se viste de Papa, de lo que le dé su maldita gana, porque él es Donald Trump y él hay que reírse y aguantarle todo. Entonces, sencillamente, si tú cuentas lo que han matado en Irán, lo que han matado en el Líbano, con los bombardeos del Líbano, los asesinatos de Gaza, señores, es un peligro para el mundo lo que estamos hablando. Entonces, no, de eso no podemos hablar porque sencillamente... Ahora, que acabó Hezbollah. Yo tengo 40 años oyendo esa frase. No, ya acabamos con la guerrilla de Hezbollah. Que acabamos con los hutíes. Señores, esa gente no hay forma de acabar con los hutíes. Hay que ver los métodos de guerra de los hutíes para que usted sepa que esa milicia no la acaba nadie. Ni en Irán tampoco. Entonces, es muy bueno nosotros... ya se venció esto. Ojalá que el jueves, pues yo siempre he dicho que en manos de esta persona me da miedo lo que le puede pasar a la humanidad. Y no solo eso, ni siquiera que se arme una guerra mundial o que haya, con que se mantenga ese bloqueo de ese estrecho por más de 3 o 4 semanas más, va a empezar a llegar el hambre y la carencia y la carestía y la hambruna y la falta de fertilizantes y la falta de alimentos. Van a empezar a encarecerse las cosas. Y en Estados Unidos usted verá la inflación de los alimentos. En Dominicana usted verá la inflación, porque hay una economía mundial global que se mueve de acuerdo a cómo se mueven los mercados. Y entonces eso no puede ser dejado a la brigandina. Ojalá, solo hay que darle mucha oración, poner mano de Jesucristo y de Dios la solución el jueves de este problema, porque si escala más, todos vamos a sufrir las consecuencias, todos vamos a pagar. ¿Y el materialismo dialéctico? ¿Cómo Dios y Jesucristo? Bueno, ¿Qué pasó? No te rías, no. ¿Y el materialismo dialéctico? Yo soy materialista. Es una nueva